La Asociación Nacional de Educadoras y Educadores ANDE le da la más cordial bienvenida a las actividades paralelas virtuales 2022. En esta oportunidad vamos a compartir el tema Educación Media y Técnica, ANDE y el proyecto de Estado costarricense. Acompáñenos. La segunda mitad del siglo XX en Costa Rica será el escenario de una serie de transformaciones internas, que serán el reflejo de las grandes transformaciones del mundo, el continente y la región. El presente material pretende evidenciar la relación existente entre el modelo del Estado y la educación, el cómo los cambios en el modelo educativo han impactado en la clase trabajadora y cómo directamente ANDE, a lo largo de su lucha, ha invertido la ecuación al conseguir sus conquistas para los trabajadores de la educación, sentando muchas veces el precedente además para el resto de los trabajadores, principalmente del sector público, teniendo de esta manera un impacto tanto en el modelo educativo como en la construcción de un modelo de Estado más eficiente en materia de justicia social. Nuestro viaje comienza en la década de los 40, en una sociedad costarricense realmente consolidada, en un mundo que se dividirá en el incipiente pero sombrío panorama de la Segunda Guerra Mundial. La segunda mitad del siglo XX verá la luz en un parto marcado por las contradicciones ideológicas que golpearán a una Costa Rica profundamente marcada por la brecha de la desigualdad social y económica. En este escenario, el ya tradicional sacrificio de quienes desempeñan la labor docente se acentúa y se materializa en una vida de dificultades y estrechez económica, que se traduce en el agua que regará la semilla del ímpetu por la justicia social, plantado tan solo décadas atrás, y es así como entre adversidades los años 40 verán nacer a la que se convertirá en la organización sindical más importante del Istmo Centroamericano. En medio de la agitación y el descontento, la organización docente logrará una concepción de orden entrañablemente costarricense, dando origen en octubre de 1942 a la Asociación Nacional de Educadores, por sus siglas ANDE, organización que no se separará del destino de la patria nunca más. La solidaridad y la disciplina andina serán una de las múltiples fuentes que alimentarán el cauce de las grandes transformaciones en nuestro país. Mientras el mundo se agitaba violentamente por el choque de contradicciones, a todas luces irreconciliables, el pueblo costarricense encontró un modo de hacer coincidir lo mejor de cada forma de pensamiento. El mundo miró con asombro cómo una coalición entre Víctor Manuel Sanabria, cabeza de la Iglesia Católica, y Manuel Mora Valverde, máximo dirigente del Partido Comunista, concibieron quizá el mayor ejemplo de síntesis dialéctica de la historia de Costa Rica, surgiendo en 1943 bajo el gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia la gran reforma social, materializada en el Código de Trabajo, conquista que determinará el perfil de los derechos y garantías sociales del pueblo costarricense en general y la clase trabajadora en particular. El magisterio costarricense no se quedó con las conquistas alcanzadas hasta ese momento, sino que continuó y en 1944 nació la Caja de Préstamos y Descuentos conocida hoy en día como la Caja de ANDE. Los años 40 vieron nacer también la Universidad de Costa Rica y la Caja Costarricense del Seguro Social. Pese a dichos alcances, es importante destacar que en materia de educación media, el sistema educativo público contaba para el final de este periodo con apenas 8 colegios, incluyendo el Instituto de Guanacaste, en Punta Arenas el Liceo José Martí, que era nocturno, y el Liceo de Limón, fundado en 1945. La educación privada, principalmente la religiosa, llevaba la delantera desde el siglo XIX, en lo que respecta a educación secundaria. La era de las grandes transformaciones sociales en nuestro país se vería opacada por un doloroso impasse. Una guerra civil y una dictadura de 18 meses que, pese a la naturaleza abrupta de los procesos armados, traería junto con la Constitución del 49 el nacimiento de un nuevo proyecto de Estado. Proyecto republicano que perdura hasta nuestros días y que conocemos como la Segunda República. En el núcleo de su proceso constituyente, ANDE defendió estoicamente el derecho a la gratuidad de la educación. Y fruto de sus luchas, la nueva Constitución contaría con un capítulo completo dedicado a un nuevo modelo educativo, el capítulo 7 sobre la educación y la cultura, que consolidaría el rango constitucional del sistema educativo costarricense, que estipularía la obligatoriedad y la gratuidad de la educación costarricense, primaria y secundaria. Una nueva Costa Rica necesitaría un nuevo tipo de ciudadanos, mismo que sería formados en las aulas, y ANDE habría de garantizar que tanto el modelo educativo como los trabajadores de la educación contaran con las condiciones necesarias para el éxito del proyecto, modelando de esta manera el destino del país. Los cambios internos en el Estado costarricense coincidieron con una transformación en cuanto a los modelos de Estado a nivel mundial. Por un lado, la crisis en los años 30 había demostrado la necesidad de construir una soberanía en las áreas estratégicas para garantizar la supervivencia de los estados.
Por el otro, el New Deal estadounidense y la cada vez más presente inversión social de los países de Europa Occidental, producto de la competencia con la antigua Unión Soviética, se reflejaron en el proyecto del Estado benefactor. Costa Rica contaba ya con una creciente maquinaria de instrucción en primeras letras. Sin embargo, la educación secundaria, aunque existente, apenas daba sus primeros pasos en nuestro país. El Estado benefactor se caracterizará por un impulso particular en lo que respecta a educación secundaria y superior. La búsqueda de una soberanía productiva y el mejoramiento de las condiciones sociales para el pueblo se verá particularmente materializado con la llegada del taller al centro educativo. La industrialización era el gran objetivo y para alcanzarla será necesario contar con técnicos cada vez más especializados. La Ley Fundamental de Educación plasmará posteriormente el avance hacia la educación técnica y el compromiso con la integración de la mujer en el proceso productivo. En diciembre de 1951, una delegación nacional asistió al Congreso Regional de la UNESCO en Cuba, donde solicitaron el apoyo de este organismo internacional para el proyecto costarricense. La misión técnica de la UNESCO incentivó el proyecto piloto como el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, con sede en Turrialba, como un primer paso para la formación de especialistas en el campo, trazando así el curso hacia la soberanía alimentaria. Por su parte, antes de pasar a la fábrica, había que contar con el taller, por lo que la educación vocacional, que ya existía en colegios al amparo de la Iglesia y algunas órdenes religiosas como los padres salesianos, recibieron un apoyo mayor por parte del Estado y de la UNESCO. El 8 de octubre de ese mismo año se instaló el Consejo Superior de Educación, siendo su primer presidente el entonces ministro de Educación, don Virgilio Echaverri. Un aparato educativo mayor implicó una mayor presión sobre las exigencias laborales para el magisterio, por lo que se hizo clara la necesidad de regular las relaciones obrero-patronales entre el Poder Ejecutivo y el personal docente. Una vez más, Andes se distinguió como artífice de la justicia laboral costarricense, al presentar y conseguir la aprobación del Estatuto del Servicio Civil Docente. En 1953, el nombre del extinto Monseñor Víctor Manuel Sanabria volvería a resonar cuando se creó en Desamparados la Escuela de Artes y Oficios, que de manera de homenaje póstumo pasaría a tener el nombre del presbítero, dado su gran interés por la expansión y profundización de la educación técnica en el país. En 1955 se firmaría el convenio con la Misión Técnica de Cooperación Internacional con los Estados Unidos, mediante la cual se desarrolló un programa de creación de escuelas complementarias que constaban de los primeros años de secundaria. Estas escuelas se ubicaron en Turrialba, Puriscal, Atenas, Grecia, Villa Quesada, San Ramón y Santa Cruz. Ese mismo año llegaría al país la segunda misión técnica de la UNESCO, integrada principalmente por pedagogos chilenos, cuyo trabajo se distinguió por una modernización de los programas de ciencias y matemáticas, por profundizar la educación vocacional y por dar apoyo psicológico a estudiantes en edad adolescente, además de generar oportunidades para la búsqueda de opciones laborales de acuerdo con las necesidades y las condiciones de la época. El 25 de septiembre de 1957, durante el segundo gobierno de José Figueres Ferrer, se emitió la Ley Fundamental de Educación, cuya ejecución llevaría a cabo el ministro de Educación, el licenciado Uladislao Gámez Solano. Este cuerpo legal establece la ruta de las generalidades de la educación costarricense y, pese a algunos ajustes para su modernización, continúa vigente hasta nuestros días. El texto esclarece los objetivos de la educación costarricense, cimentando el espíritu democrático y cívico de la misma y para los ciudadanos. Además de estos alcances humanistas, se hace énfasis en la orientación educativa y vocacional, integrando además la modalidad de educación especial. Las décadas de 1960 a 1970 se caracterizarán por la cosecha de los primeros frutos del proyecto de Estado benefactor. Las finanzas públicas y las arcas del Estado costarricense gozaban de estabilidad, misma que se vería reflejada en el ámbito político y social y, por supuesto, en la inversión educativa. Hablando en números, para inicios de la década de los 60, nuestro país contaba ya con un total de 1.805 escuelas primarias, con una matrícula de 230.620 estudiantes. Si hablamos de educación media, se contaba con 76 colegios para un total de 31.250 estudiantes, además de 34 instituciones vocacionales y 86 centros educativos de preescolar. Datos muy impresionantes si se toma en cuenta que para 1962 nuestro país tenía apenas 1.265.165 habitantes. Entre 1966 y 1969, durante la presidencia de don José Joaquín Trejos Fernández, ANDE desarrolló una cruzada en defensa de la justicia laboral con respecto a la extensión de la jornada de trabajo. Dicha lucha se debió a que el entonces ministro de Educación, Guillermo Malabasi Vargas, planteó un considerable incremento al tiempo en las aulas de los estudiantes, con el fin de que aprendieran más.
Esta lucha por sí sola es ya evidencia de la capacidad de hacer presión y redireccionar las aguas del gobierno hacia los molinos de la justicia social, en virtud de su grado de organización y capacidad de convocatoria. En 1971 llegaría la tercera administración de José Figueres Ferrer. Figueres llamaría al Ministerio de Educación una vez más a don Lalo Gámez. Tras el gobierno liberal y socialcristiano de Trejos Fernández, tanto Figueres como Gámez buscarían dar al Estado en general y a la educación en particular un regreso al estatismo, lo que se vería reflejado en una nueva etapa del fortalecimiento de la educación técnica. Ese mismo año se inauguraría el Instituto Tecnológico Costarricense con sede en Cartago. También en el 71 se crea en cada región educativa del país un instituto de capacitación técnica, que con el tiempo pasaría a llamarse Colegios Técnicos Profesionales. Una vez más, el crecimiento de la exigencia laboral del pujante modelo educativo hizo necesario el ajuste legal que vendría a concretar la Ley de Carrera Docente del 17 de noviembre de 1971, que dignificó las condiciones obrero-patronales y el estatus de los trabajadores de carrera docente, y que entraría en vigencia el 16 de abril de 1972. Gámez tenía muy clara la necesidad de avanzar más aún en la especialización de la formación docente. Así fue que en 1973 se crearía la Universidad Nacional Autónoma. A su vez, se inaugurarían las escuelas normales en Liberia, San Ramón y Pérez Celedón. 1975 será para Costa Rica un año marcado por el conflicto de la región centroamericana. A su vez, la crisis energética mundial detonará en conflictos internos para el país. Principalmente a causa del proceso revolucionario en la vecina Nicaragua, se dio un incremento significativo en la inmigración, que a su vez generó una presión extra en cuanto a los servicios y la inversión social del Estado, y el sistema educativo no fue la excepción. El tema energético golpeó con especial fuerza a los países subdesarrollados como el nuestro, lo cual se hizo evidente en la caída del colón frente al dólar estadounidense, cuya tasa de cambio había estado fijada durante años en 8,60 colones por dólar, pero que a raíz de lo anterior se disparó sin control en cuestión de meses. De esta época de necesidad económica y alimentaria data la iniciativa de ANDE que proponía una política de salarios en donde se subieran conforme al incremento del costo de la canasta básica. Los expendios o estancos del CNP quedarían por siempre atados al nombre del entonces presidente de la República, Rodrigo Carazo Odio, cuya administración estableció una serie de convenios con la UNESCO y la OEA y la UNICEF, con el fin de mitigar el impacto del duro momento histórico. Y es que en efecto, la fuerte crisis económica había generado un exilio sin precedentes de las aulas, y como paliativo a esta situación, los recursos de las organizaciones internacionales se habían destinado entre 1979 a 1982 al desarrollo de un programa como el PRIDA, o Programa de Integración de Desarrollo de la Región Atlántica, o el Programa de Zonas Indígenas, el Planteamiento de Educación para el Desarrollo Integrado de la Subregión de Turrialba, o el Programa de Nuclearización Educativa, que se extendió a 174 centros educativos de las zonas rurales. La llegada al poder de Luis Alberto Monge en 1982 significó para la educación una modificación del Plan de Regionalización Educativa, proceso que impulsará el entonces ministro de Educación Eugenio Rodríguez Vega. El objetivo de dicha modificación sería el mejoramiento cuantitativo de la educación, el cual se había estancado. De igual manera, se impulsaron una serie de programas, de entre los cuales destaca el CEI, o Programa de Centros de Educación Informática, que pretendía la enseñanza de la computación en secundaria, dando origen a los laboratorios de cómputo que conocemos hoy en día. Las medidas paliativas propuestas desde varios sectores frente a la crisis económica y sus secuelas fueron dando frutos. Es indispensable destacar el logro andino del reconocimiento de aumentos anuales a los educadores interinos, vigente desde 1985. Entre 1986 y 1990 entraría en vigencia la segunda etapa del Programa de Centros de Educación Informática, durante la primera administración Arias Sánchez, siendo Francisco Antonio Pacheco el ministro de Educación a quien se le atribuye el convenio entre el Ministerio de Educación Pública y la Fundación Omar Dengo, vigente hasta el día de hoy. De la administración de Francisco Antonio Pacheco debe destacarse además la creación de los colegios científicos, uno en el TEC y otro en la UCR. La última década del siglo XX no estuvo libre de sobresaltos para la educación costarricense. De esta década, el Magisterio Nacional sigue teniendo muy presente el conflicto desatado en 1995 por el entonces presidente de la República, José María Figueres Olsen, cuando durante 5 semanas de los meses de julio y agosto se desató
una lucha contra la reforma de la ley de pensiones del magisterio, episodio tristemente recordado por la violenta represión que el gobierno de la República desató contra las y los educadores. El neoliberalismo, que ya acampaba a sus anchas en Costa Rica, especialmente desde la administración Arias Sánchez, se vio reflejado también en este episodio, donde en la víspera del cambio de siglo, una ANDE ya curtida por la fiera defensa del régimen de pensiones del magisterio y posteriormente la propia defensa del derecho a huelga, se volvió a integrar a la defensa del pueblo costarricense cuando el 20 de marzo del año 2000 inició la lucha por la defensa del Instituto Costarricense de Electricidad, en contra de la ley para el mejoramiento de los servicios públicos y telecomunicaciones y la participación del Estado, conocida popularmente como el Combo del ICE. Esta lucha en particular, pese a no ser precisamente del magisterio, es un ejemplo tácito del espíritu visionario, solidario y patriótico que ha caracterizado siempre a nuestra organización. El ICE, la más eficiente empresa energética de Centroamérica, es en algún sentido un hermano menor de ANDE, quien defendió estoicamente el derecho a la educación gratuita y obligatoria, quien sentó las bases jurídicas de la seguridad laboral de las y los docentes, que formarían en sus aulas y talleres a los ciudadanos y trabajadores técnicos que llevarían a Costa Rica a contar con una red energética y de telecomunicaciones estatales eficiente e igual que ANDE, entrañablemente costarricense. Contar la historia de la Segunda República sin hablar de la búsqueda de la soberanía y el Estado benefactor, o relatar la historia de esto sin mencionar el desarrollo de la educación media y técnica sería incurrir en una historia de graves vacíos. Pero el error lo sería aún más si al abordar la historia de Costa Rica se intentara omitir a una de las fuerzas motrices del progreso y la justicia social más trascendentales de nuestra historia, tanto dentro como fuera de las aulas. O dicho de otro modo, no se puede contar la historia de Costa Rica sin contar la historia de ANDE.